por temor a perder prácticamente nuestra vida, muy especialmente Jonathan por una canción que escribió, tuvimos que salir rápidamente de Venezuela. Pues nada, era agarrar a mis muchachos, literalmente, y sin decir mucha cosa, sin hacer mucha bulla y decir nos vamos. Todo nos cambió. Nada era como lo teníamos pensado. Llegamos viviendo en unas condiciones diferentes. Como lo dije, salimos de una zona de confort y llegamos aquí con una vida mental. Pensábamos una estructura que se nos resquebrajó al tercer día de estar aquí. Los amigos empezaron a fallar. Bueno, hoy en día ni los juzgo. Hoy en día hasta comprendo tantas cosas. Mayra, Mayrita, Hello, hello. Ay, qué emocionante. Me encanta esta entrevista tan original. Mayrita, muchísimas Dímelo, gracias dímelo, por dímelo. tu tiempo. Mayra Zulbarán, acompañándonos de la ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Súper contento de tenerte aquí, amiga, y poder compartir tu historia y poder compartir, pues, todo lo que estás haciendo para nuestra comunidad latina aquí en Washington y, bueno, en todos los Estados Unidos, ¿no? Pues, de verdad agradecido por estar en nuestra entrevista aquí en el Silver Truck nuevamente. Y, bueno, la idea de este contenido, Mayra, es básicamente contar historias reales Ok. de inmigrantes latinos y de emprendedores que básicamente a veces nuestra comunidad tiene mucho tabú de hablar de ello, ¿no? Oh, sí. Como nuestros inicios, como cuáles fueron los sacrificios que hemos hecho para estar hoy en día en la posición que estamos. Y nos encantaría pues, conocer un poco más de ti, cuándo emigraste, cómo fue todo ese proceso de adaptación, incluyendo, entendiendo que hemos pasado que has pasado y hemos pasado por muchas situaciones que a veces a nosotros no nos gusta, a la comunidad no le gusta mucho compartir, ¿no? Que son los procesos de esos primeros trabajos, esas primeras cosas, ¿no? Ok, claro. Ujú. Sí, claro, claro. Sobre todo porque nosotros teníamos una historia diferente. Correctamente. Teníamos una historia diferente y esto fue un choque emocional muy grande para muchos de nosotros. Ujú, Y es una enseñanza histórica. Es una enseñanza histórica de haber perdido un país y de ujú, intentar recuperarlo desde la distancia. O ujú. sea, nos tocó muchísimo más duro. Bueno, mi cielo, mi nombre es Mayra Zulbarán. Llegué aquí acompañando a mi esposo, artista, a Costa Canta. Nuestra historia es completamente, o sea, nuestra historia se debe completamente a la decisión artística de él venir a sembrar a Venezuela en el extranjero. Definitivamente, obviamente salimos de un país obligados, nadie quiere salir de su país. Ujú. Teníamos una vida cómoda, profesional, yo soy abogado de profesión, magíster en Derecho del Trabajo, amo mi profesión porque todavía puedo decirlo, aquí comencé a hacer, aquí lo primero que nos tocó fue ser familia. Literal, ¿no? Ah, Ser familia. Nosotros tenemos una ilusión de ser familia al lado de todo, en una zona de confort, en una Venezuela próspera, en una Venezuela alegre, en una Venezuela que te brindaba todo. Y poco a poco empezamos a ver cómo las luces se fueron apagando. Y, y nada, por temor a perder prácticamente nuestra vida, muy especialmente Jonathan por una canción que escribió, tuvimos que salir rápidamente de Venezuela. Y pues nada, era agarrar a mis muchachos, literalmente, y sin decir mucha cosa, sin hacer mucha bulla y decir nos vamos. Nos vamos, gracias a Dios ya habíamos emprendido un proceso para entrar legalmente. Por ser abogados yo me negaba muy especialmente a no estar legal en un país. Yo sabía lo que significaba eso, o sea, lo podía sentir porque ya habíamos visitado a los Estados Unidos y podía sentir el sufrimiento de muchos compatriotas y me llevé eso en el corazón, vi la añoranza en muchas miradas de muchos venezolanos aquí, vi la añoranza, sentía lo desubicados que estábamos en ese tiempo que vine de visita y luego entonces al regresar obligados, pero al menos en medio de un marco legal, definitivamente fue Dios, Dios y siempre Dios el que abre el camino y por eso nosotros creemos tanto en el bien y en buscar de verdad del Espíritu Santo. Y bueno, en definitiva, nos vinimos, entramos aquí y todo nos cambió. Nada era como lo teníamos pensado. eh, Llegamos viviendo en unas condiciones diferentes porque como lo dije, salimos de una zona de confort y llegamos aquí con una vida mental. Pensábamos que una estructura que se nos resquebrajó al tercer día de estar aquí. Los amigos empezaron a fallar. Bueno, hoy en día ni los juzgo, hoy en día hasta comprendo tantas cosas, pero bueno, no.
hay un choque cultural muy grande cuando entras y lo que esperas de los demás. Y después que me empezaron a fallar muchas cosas, yo creo que nosotros nos prometimos a nosotros mismos no cambiar nuestra esencia y no hacerle esas cosas nunca a la gente que llegaba. Yo cuento esto con un nudo en la garganta porque, pues, yo creo en la amistad. Ujú. Y como sea, y por sobre todas las cosas, la amistad pasa a ser más que familia en muchas oportunidades. Pero bueno, nos Ah, güey, tocó. una familia que tú escoges, ¿no? Es una familia que tú escoges, así es. Ajá. Entonces, bueno, esos amigos estuvieron los que pudieron, los otros se tuvieron que ir por unas condiciones que también les afectaron a ellos. Finalmente nos sentimos muy solos en un momento determinado y nos tocó, gracias a una amiga que nunca voy a dejar de nombrar, se llama Irenmar Morales, ella fue mi amiga de bachillerato, y a su esposo nos tocó llegar a un basement en unas condiciones que no teníamos ni baño, pero gracias a ella y a su nobleza que nos consiguió, después de los cambios que vinieron y de todo lo que vino, nos consiguió vivir allí. Y luego entonces comenzó una vida desde un basement. De hecho, yo siempre he dicho, voy a escribir un libro que se va a llamar Desde el Basement. Desde el Facebook. Porque en el basement empezaron a pasar muchas cosas. Una niña creciendo, yo recién parida, un niño de 8 años en un cambio, en un cuarto, no sé, yo creo que eso era como 8 por 8, no sé. Un 2x2. Yo creo que era un 8 por 8 y todos ahí arropaditos, pasando nuestro primer invierno. No sabíamos ni siquiera qué trabajar, fallábamos mucho en los trabajos. Jonathan siempre ha sido sumamente persistente y creyente en lo que él hace. De hecho, yo lo admiro muchísimo por eso, porque la vida te da muchas tentaciones de dejar de ser tú y él nunca dejó de ser él y mantuvo a la familia unida como hasta ahora lo hace. Obviamente yo siempre apoyándolo, creyendo, somos un par de locos, yo siempre lo digo, creyendo y a la vez haciendo familia. Entonces luego se me ocurrió la idea, bueno, no se me ocurrió la idea. Realmente la vida me fue llevando a hacer una casa de venezolanos. Todo nace en el proyecto Centinela, 17 días, se llama hoy en día, y es un documental que te invito a ver de Pedro Ujú. Correa. 17 días fuimos a rescatar la embajada de Venezuela que estaba siendo invadida por un grupo político contrario a nuestros pensamientos opositores al Ujú. régimen, y este grupo político manipulado desde Venezuela. Entró a invadir el consulado de Venezuela en el 2019 Sí. en los Estados Unidos y yo me considero, y además con mucho orgullo, con Jonathan y mi familia chiquitica, nos íbamos a dar cacerolazo allá, soy una de las 17, de las centinelas. Fuimos un grupo grande de venezolanos aquí, no nos conocíamos, nosotros apenas teníamos 3 meses de haber llegado, ¿puedes creerlo, Luchi? 3 meses, no sabíamos ni nada. Y entonces, pero nos metimos en esa lucha tan fuerte, tan dura, precisamente porque ya yo venía sintiendo mucha añoranza por las vidas ajenas, pero me dio mucha indignación ver cómo dejo un país resquebrajado, hundido, amenazante en la desgracia, y llego aquí y entonces la desgracia también nos perseguía aquí. Y yo dije, no, esto lo rescatamos porque lo rescatamos y nos embraguetamos una lucha como centinela y entre muchos venezolanos que no nos conocíamos en el momento, rescatamos la Embajada de Venezuela. Te cuento que hasta tuvo el FBI involucrado. Eso fue nuestra primera victoria. Ahí conocí al venezolano que tenía tiempo aquí, el venezolano educado, el de la universidad, el Ujú. de la política, el encorbatado. Conocí el del medio, que yo me considero del medio. Me conseguí al de luchador, al de la clase media, al ingeniero, al abogado, al que todavía se estaba adaptando. Entonces estaba de mesero, al médico mesero, conocí al abogado Uber, conocí al ingeniero, que yo admiro tanto a los ingenieros y a los médicos, todos evaluados en condiciones muy diferentes, pero, ¿sabes? Con el ánimo y la lucha y la alegría y la cosa. Y ahí yo empecé a admirar mucho más lo que son. Claro, haciendo un break en este pequeño resumen de esta primera etapa, impresionante, me encanta la historia de ese basement, porque muchos, incluyéndome a mí me tocó fue un ático, pero el punto, creo que muchos nos identificamos en ese sentido de entender que a partir de ahí es que empieza como una historia nueva, ¿no? Y estar en esa zona de inconfort, Sí, fuera de tu zona, fuera de así tu es. zona, Ajá. es que nos replanteamos todo nuevamente. Y al final del día es lo que nos hace avanzar a la siguiente etapa, ¿no? A veces considero que es como un juego, ¿no? Eh, Un juego un juego de estos de video, ¿no? Sí, sí, y es definitivamente tu energía, Ujú. porque y yo siempre invito a que nunca nos descuidemos internamente, porque la energía te lleva, la energía te puede llevar
sin darte cuenta, el inconsciente puede tomar decisiones por ti y por eso el llamado es a tener más conciencia. Entonces, bueno, ahí en esos 17 días que estuvimos luchando esa embajada, logramos, incluso eso llevó a juicio a algunos venezolanos y Sí, esto fue una lucha bien dura, muy valiente. Yo me quedé contagiada de esa energía y en ese momento Jonathan fue invitado por la alcaldía de Washington, D.C. A un desfile de las naciones que comúnmente se hace aquí. Venezuela nunca había participado formalmente porque a mí me gusta mucho respetar los venezolanos que venían haciendo su historia claro. con menos gente y para mí es mucho más admirable eso que llegar uno, mira, llegué yo y vamos a hacer cosas, de verdad me cuido de eso, lo aprendí aquí porque vi que hubo mucho choque de compatriotas que sintieron que como que en algún momento determinado nosotros no respetábamos esa historia y no era ni siquiera pasada por nuestra mente, eso es parte de la inexperiencia de nosotros los venezolanos que somos muy invasores, muy avasallantes y yo lo reconozco. Entonces, bueno, hubo gente que mira que tú no eres la primera, ¿qué tal? Y bueno, empezaron esos líos bien extraños, que también criticó mucho de nuestra diáspora, pero nos hizo crecer bastante. Abrimos el desfile de las naciones por primera vez y lo sostengo como participación formal venezolana. Jonathan era el que nos había abierto esa puerta. Y yo como creo en lo que hacemos, estaba ahí firme y yo no sabía que hasta ese momento que yo era una activista cultural. Entonces yo me descubro como una activista cultural. Mira, Ahí, de un proceso que iba con un entusiasmo totalmente empírico, sí, entonces, completamente. totalmente empírico, y ver todo este tipo de reacciones y todo este tipo de movimientos que fueron pasando como Rápido. muy random, como dicen los Ajá, americanos, así es. entonces descubres tu talento. Descubro algo que yo Algo, ok, tenía. un Porque talento, claro, uno tú de los buscas talentos. fotos mías de niña y yo soy de la faldita de flores y la camisita blanca y me presentaba en todas las presentaciones, pero es olvidarse de ti. Ujú, Entonces la migración te puede sacar lo peor de ti, ujú. pero si no estás descuidado, si te mantienes firmes en tus creencias, en tener una vida realmente con propósito, más que con dinero, Sí, eso me hizo recordar quién era yo. excelente. Entonces, esa niñita con las faldas de flores renace en ese desfile y empiezo yo a mostrar, a exponer la alegría venezolana. Ujú. Y nace Casa de Sí Venezuela en medio de mucha dificultad. Y repito, la dificultad nace en medio de los mismos detractores venezolanos, frustrados, confundidos. Y entonces yo no sabía que yo tenía que luchar con latinos y tampoco sabía que tenía Los que luchar paisanos. con paisanos venezolanos que no, como dejaron de creer en ellos mismos, no creían en mí ni nada de lo que nosotros queríamos, nos veían ilusos, nos llamaron arribistas. Yo recibí mucho dolor del venezolano aquí, del venezolano del área, yo en ese proceso yo no entendía lo que pasaba, yo no entendía tanta frustración y eso me llevó como a guardar silencio en alguna etapa, no en todas porque grité mucho y también me enfrenté y también dije muchas vainas que vaina te pasa. Yo Sí. soy bien Confrontar. frontal, sí, 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 polémica. Bueno, Y cuál es el güey? típica ¿Qué venezolana. vaina mala estoy haciendo yo? Soy lo que vine fue a traer cultura para acá y sí. Y hubo uno que se le paró a Jonathan, mira, que tú crees que tú eres un recién llegado y tú crees que eres el primero en el desfile. Chavo, pero ¿por qué no lo hiciste tú antes? Bravo. O sea, nosotros nos embraguetamos pelándonos. ¿Se puede Sí, decir sí, sí, pelando por bola? supuesto. Pelando Oh, bola, pana. ajá. Nos metimos con dos muchachos chiquitos. Nos embraguetamos en una misión cultural en donde ya Jonathan estaba con visa de talento aquí, lo que necesitábamos era obviamente justificar nuestra legalidad aquí. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enalteciendo nuestra cultura, ¿vale? O sea, ¿de qué otra forma se nos iba a ocurrir? Y además atrayendo muchas cosas. Eh, para sembrar país aquí, para recordar quiénes somos. Yo veía gente llorando en los conciertos, yo veía gente llorando en el desfile, dándome las gracias. Y por otro lado, esa mezcolanza venezolana con frustración y con muchas cosas raras que yo no entendía hasta hoy. Y al final empezamos a ver la vida diferente, nos comprometimos con algunas personas para seguir trabajando en la cultura, limpiamos el camino, Ujú. Dios nos limpió el camino y nace Casa DC Venezuela. Oye, mira, una de las cosas que me impresiona mucho, que empíricamente fueron creando un movimiento sin mucha, bueno, con planificación, pero con mucha flexibilidad, ¿no? Y al final del día, cuando empezamos a ver los otros movimientos culturales de los otros hermanos inmigrantes, como los cubanos, Oh, sí. como los En este puertorriqueños, caso, aquí tenemos muchos salvadoreños. Yo he aprendido salvadoreños, mucho de los exacto, salvadoreños. como los salvadoreños, como los mexicanos mismos, los mexicanos, que es La vida eso es aquí. una vida acá, Ajá. empíricamente, pues,
han sido un modelo hoy en día, creo yo, para tu fundación, ¿no? Historia, sí. Realmente somos un grupo, una organización sin fines de lucro, en donde la misión está clara. La misión es enaltecer del migrante venezolano que lo está haciendo bien. Bravo. Enaltecer desde la cultura, pero la cultura no es solamente una falda de flores. La cultura es nuestra idiosincrasia, la cultura es nuestra comida, la cultura es la forma. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo llegamos? Mira cómo llegamos tú y yo. Mira que tú, qué tal, que vete para allá, yo estoy haciendo una diligencia, párate ahí. Nosotros somos gente muy desenfadada. Sí. Y pienso que, aunque muchos venezolanos hablan muy mal de esto, Ujú. yo considero que ese es nuestro fuerte. Sí, es nuestra mejor habilidad, ¿no? La habilidad que tenemos natural, pana, de congeniar. Ujú. Nuestra empatía es indetenible. Ujú. Nosotros somos llenos de alegría. Tú, mira, aquí venimos, ya tú sabes dónde estamos, Sí. y está un mecánico venezolano primo, amigo, y vente para acá y siéntate aquí. Y de repente se une un iraquí que no sabíamos quién era. Y me dijo, ustedes son venezolanos. Pana, estamos llenos de alegría y esa es mi invitación. Exacto. ¿Por qué olvidarte de tu alegría? ¿Por qué sentirte avergonzado? No, no. Entonces, esa parte la fui fortaleciendo, la fui fortaleciendo y con mucha fe y aprendiendo mucho de Jonathan. Él tiene mucho tiempo como artista, yo simplemente era un abogado metida en mi mundito y yo no entendía por qué tenía que tantas cosas y ahora él obviamente hizo mucho postra mucho antes de mí y me enseñó a guardar silencio, no les prestes atención. Recuerdo mucho una frase que me decía, acuérdate que cuando el carruaje de la reina pasa, los perros ladran. Literal. Entonces, ¿Qué pasa? esa vaina me fue calando y definitivamente sí, me considero una reina, pero pepiada, Bravo. una reina pepiada que amo mi país, que amo mi gente y que le recuerdo al venezolano que me rodea y hoy en día al latino que me rodea y hoy en día al norteamericano Bravo. que me rodea, le recuerdo la alegría. Hoy estaba hablando, mientras Jonathan estaba aquí, yo estaba hablando con un muchacho que conozco y él me dice, no, ¿cómo estás? Y tú sabes, en esa expresión Ujú. de cansado, ¿cómo están las ventas? Le digo, no, bueno, tú sabes que está todo. Mira, chamo, ven acá. Mira tanto que agradecer. Mira a tu alrededor. Mira la alegría que tenemos. Mira que tú estás completo. Tú sabes que hoy amanecieron dos amigos presos tuyos. Me dice, sí, dos migrantes como tú y como yo. Estaba hablando ayer con ellos por teléfono y hoy están presos en Baltimore. Son papás. Cargamos el ala caída en la organización porque son gente extraordinaria, gente honesta. Y tú estás aquí libre, chamo. Y Carlos se me quedó mirando y me dijo, voy a atender a aquel cliente. Pana, atiende y vende tu vaina, porque aquí lo que tenemos es que concentrarnos en lo que hay. Es lo que exactamente. Y es una conducta diaria. Absolutamente, es como una tarea diaria. Y yo entiendo también que a veces es un tema también de mucha frustración, ¿no? Y al final del día es porque empezamos a romper ese comportamiento o esa naturaleza de nosotros y empezamos a adaptarnos a la naturaleza automática del sistema, ¿no? Tú te puedes adaptar al sistema, pero No, tú es no que te puedes ya, disminuirte vamos, a eso. ahí está. O sea, yo me puedo adaptar, yo todavía no sé hablar inglés bien, Ujú. yo todavía machuco mi inglés como decimos nosotros, yo todavía estoy en mucha. Pero tienes la actitud. Pero claro, y logro que me vean, logro que me Ajá. escuchen, logro que me oigan y no me olvido de mí. Ujú. O sea, yo entiendo que tenemos que adaptarnos a una cultura, pero sin disminuir. No, eso me parece súper rescatable, porque de igual manera yo lo pienso igual que tú. Pero el problema que yo creo es que empezamos a disminuirnos y a empezar a entender como que tenemos que estar en una posición muy, muy neutra en una situación, cuando no es así. Ok, sí, porque exacto, tú llamas neutro de repente, por ejemplo, yo lo vivo, yo sé que muchas personas de las que están viendo, que me están viendo lo viven, mi frustración de no saberme bien el inglés. Por ejemplo, Y entonces, claro, yo estoy en una conversación y una vez alguien me dijo, bueno, pero tienes tiempo aquí, ya deberías soltar la lengua y tal. Entonces yo le digo, sí, sí. Lo que pasa es que también aprendí a observar y a escuchar. ujú, Y eso yo nunca lo hubiera aprendido si no hubiese sabido inglés. O sea, yo por no saber inglés aprendí a guardar silencio. bravo. Sí, porque tal vez, bueno, eso era una de las visiones que debería cumplir en este planeta, en este país. Sin embargo, una de las cosas que me encanta de tu fundación y de todo tu trabajo que estás haciendo, especialmente en este momento tan complicado para la para la inmigración venezolana, tomando en cuenta que no sé cómo llamarlo, fuimos atacados, fuimos Wow, yo no sé juzgados. qué hicimos, yo no No sé qué fue que hicimos. fuimos juzgados por un tema, yo entiendo el tema Sí, yo también lo político, entiendo, yo también lo el tema entiendo. político, Claro, y la protección y la todo, protección. y la cultura de este país Sin que embargo, hay que entender también de que muchas de esas personas que llegaron a este país, vamos a ser claros, es un juego político de la dictadura, etcétera, porque sí. también fueron muchas cosas.
Es un pero juego es político, un muy juego cruel, muy muy cruel. cruel, pero sin juzgar tampoco a esas personas porque no tienen la conciencia de entender qué están haciendo. Para mí es muy consciente, pero no por ello no dejarlo ser caso omiso de las cosas que están haciendo mal. Es muy difícil en este momento reivindicar, por ejemplo, con tu fundación, o bueno, no es una misión un poco más forzosa. Sí, sí, de hecho yo hacía eventos, yo hago Di- eventos, yo hago llamados Ujú, y en este año he tenido que guardar mucho silencio. Incluso desde las redes sociales he tenido que pensar bien lo que voy a decir. Mucha gente me escribe y me dice, no te has pronunciado, no te has pronunciado. Y digo, no, es que estoy observando, estoy aprendiendo, estoy viendo dónde puedo ser oportuna porque el cielo está muy nublado. Tengo ujú, el cielo nublado, pero desde el silencio, que te estaba hablando de eso, estoy observando y estoy viendo la palabra precisa. Cada vez que me da Dios la oportunidad de hablar, lo que trato es de ser precisa, porque tengo que respetar tanto el que llegó aquí como víctima, ujú. pero también tengo que respetar el que ya está aquí y tiene tiempo y ya tiene su idiosincrasia y le ha costado su proceso de adaptar. Entonces, desde el respeto, trato de ser coherente. Bravo. Un latino, un carajo que tiene 20 años aquí, un pana que ya tiene estallidos en la universidad, está preso, preso por ser latino. ¿Es en serio que nos vamos a sentir avergonzados o definitivamente vamos a crear conciencia para asistir a reuniones, para congregarnos entre latinos, para tratar de entender que no es, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar? Pana, para allá. O sea, el tema no es puro trabajar. Entiende que tú mañana caes tú preso por ser latino y los demás van a decir, hay que trabajar. Mm. Si no te detienes hoy entendiendo que mañana tu vida es la que puede cambiar, esta insensibilidad humana nos va a llevar a la mierda. Literal. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que realmente, inconscientemente, las dictaduras suramericanas, latinoamericanas, están queriendo de destruir ese núcleo que pudo salir y pudo hacer algo positivo por sus vidas para que no puedan ser tocadas en su zona de confort allá. Y, no, y la misma zona de confort la tienes que romper tú. Claro. Y tienes que ser valiente Ujú. y tienes que hablar, ok, yo entiendo que no somos, que no podemos ser imprudentes, hazlo como te dé la gana, Sí. pana, pero hazlo como tú quieras, pero toca tu corazón, pana, y ponte a mirar para el cielo y dice, viejo, yo estoy libre hoy, de qué manera puedo yo agradecer que una persona como yo, al igual que yo, con la misma honestidad, los mismos defectos, las mismas vicisitudes, hoy está presa Ujú. por pensar diferente, por ser latino. ¿Es en serio que estamos presos por ser latino? Entonces, ¿en serio tú vas a seguir guardando silencio y vas a seguir llevando la vida como si nada? Yo entiendo que no podemos cargar cargas ajenas, que no podemos, que tenemos que limpiarnos para continuar el camino, pero en esa limpieza no es desde el egoísmo, esa limpieza es desde la sensibilidad. Y incorporamos a todos los hermanos latinoamericanos, porque al final somos los mismos. Amiga, pero yo creo que el día de hoy en esta conversación nosotros hicimos nuestro pedacito. Y hay que seguirlo haciendo porque por eso dejo de trabajar para venir. Y Claro. la gente me dice, tú no trabajas, no, yo trabajo, pero hago extra tiempo Exacto. pensando en mi hermano latino venezolano y entender que yo soy bendecida y que por ser bendecida soy la voz que puede hablar. Literal. Amiga, no quedo más nada que agradecerte, de verdad, qué fuerza tan bella, qué energía tan cabrona, como decimos nosotros. Y al final quisiera como despedirme con dos preguntas más que te quiero hacer. A ver, una, ¿cuál es ese consejo que le puedes dar adicional de lo que ya hemos hablado a esa comunidad latina que puede estar viendo este contenido? Porque al final es mostrar nuestra idiosincrasia latinoamericana desde el margen del error, desde el margen de la conciencia, desde el margen de la resiliencia, para que podamos entender que, o este tipo de contenido, la persona que está viéndolo pueda entender que está bien equivocarse, que está bien recalcular, que está bien empezar. Sí. Y eso es lo que todo el mundo quiere, porque a veces este tipo de conversaciones todo el mundo la trata como, la tiene como sobreentendida, pero somos muy pocos los que hablamos de la verdad, ¿no? Entonces, el punto es eso, un consejo. Y número dos, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Cómo pueden aportar a tu causa y seguir avanzando en esto? Ok, yo pienso que hay dos cosas que aprendí en este proceso y que sigo aprendiendo, Ujú, y es que nunca empezamos desde cero. ujú, Siempre hay algo dentro de ti. literal. Nunca, así estés pensando que estás empezando de cero, eso es un aprendizaje y desde el fracaso hay mucho éxito porque ya te estás descubriendo y es una gran oportunidad para crecer. Ujú, Y pienso que, yo pienso que todos los días, incluso interdiario,
El compromiso de un latino en los Estados Unidos o de una persona migrante, en donde quiera que esté, es saber qué estás haciendo por otro. Porque la vida no te movió gratis, la vida te movió por algo. Y no puedes pensarte tan autosuficiente como para creer que que solo lo puedes lograr. Un latino o un migrante necesita del otro y la única forma de lograrlo es teniendo empatía con ese otro. Pregúntate, ¿qué estás haciendo por tu hermano, por tu latino? ¿Qué estás haciendo por tu migrante? Al menos a la semana. ¿Qué hiciste hoy? ¿Dónde abriste una puerta? ¿Dónde diste una oportunidad y dónde no juzgaste? Y Casa DC Venezuela es un centro de motivación venezolano. Casa DC Venezuela es la casa del venezolano en donde se pueden podemos tener conversaciones difíciles. Me trato de mantener a política, sobre todo por la política doméstica de este país. Trato de ver lo positivo de los dos lados y de buscar el centro. No voy a salvar al mundo, pero lo que me rodea y lo que yo puedo hacer para poderlo hacerse sentir mejor, al menos un día, para mí paga el tiempo y que le estoy dedicando a esto y que definitivamente me ha hecho ver mi vida con más propósito. No, amiga, espectacular tu historia, espectacular tu tiempo, tu energía. Casa y sigo Venezuela en Instagram. Here we go. Gente, seguimos haciendo un tipo de contenido con historias reales, con tratando de dar un mensaje que realmente la gente pueda tomar en cuenta como tan tangible y dejar ese super positivismo de este tipo de plataformas de las redes sociales. Así es. Amigas, muchas La gracias. práctica es diaria. Exacto, Dios Y te esa bendiga. motivación. Bye bye, nos vemos en otro capítulo. Gracias. Check it out.